horas. Temperatura 15 grados. Esta es Radio Universidad Central, 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Habitar es Humano, un programa en donde abordan temas del día a día sobre nuestro habitar en la ciudad y la calidad de vida en nuestros barrios, añadiendo una perspectiva fresca y diferente desde el paisaje, lo cual nos permite incluir en la conversación la ecología en la ciudad. Una invitación a pensar en el habitar es humano, como también lo es vegetal y animal. Conduce el arquitecto del paisaje y urbanista ecológico, Ricardo Rivero Celis, la participación de Javiera Lanas Neumann y las siempre interesantes cápsulas de actualidad del arquitecto Uwe Rodeberg. Hola, hola, ¿cómo están? Auditoras, auditores del Habitar es Humano, un martes más, ahora de agosto, bien extraño este martes, ¿no es cierto?, con harto viento, la lluvia que todavía no llega en plenitud, pero va a llegar. De eso se han encargado de recordarnos los noticiarios, los matinales, todo, que parece que les desarmaron la pauta con la falta de lluvia todavía. Bueno, esas cosas parece que son más noticias que otras en esos medios, no como el nuestro, que se preocupa de los temas ahí importantes. Estamos ya en agosto, 22 de agosto, casi cerrando el mes, la próxima semana ya, la última semana de agosto, y algunos celebran, ¿no es cierto?, que pase agosto, y ya acercándonos también a unas fechas interesantes, ¿no es cierto? Septiembre siempre es un momento interesante, y lo voy a decir no solo por las fiestas patrias, sino que para nosotros los arquitectos del paisaje, septiembre es el mes del año en donde generalmente se realiza el Congreso Mundial de Arquitectos del Paisaje, que este año por primera vez toca en 2 países de manera simultánea y como una manera de descentralizar la discusión, que siempre está generalmente en Europa, en el hemisferio norte. Y esta vez se ha querido llevar a Suecia, que es el anfitrión, en Estocolmo, pero abriendo e invitando a un coorganizador que es Nairobi, en la ciudad de Nairobi, en Kenia. Por lo tanto, va a haber un evento en paralelo a fines de septiembre. Y lo interesante es que el evento más importante, que es la reunión de los representantes de cada país de las asociaciones de arquitectura del paisaje, esa reunión se va a hacer en Nairobi. Por lo tanto, hay un estímulo a que los distintos delegados de IFLA vayan al país africano y no a Europa. Así que muy interesante. El 2024, para quienes quieran saber y prepararse para este congreso, toca en Estambul, Turquía. Ese espero no perdérmelo, ¿eh? El de este año lo vamos a dejar pasar porque el año pasado hubo muchos viajes, así que aquí en la universidad se ponen ahí un poquito quisquillosos. Les recuerdo el año pasado que hicimos un programa especial porque dando como un reporte, que vine solo a dar el reporte, y ese fue en Corea del Sur. Muy, muy interesante. Así que, bueno, entrando a ese mes tan importante para Chile y también para los arquitectos del paisaje en el mundo. Y hoy día, saludamos a la distancia a Javiera, que está en su clase de botánica, así que no nos acompaña por eso este día, pero quien sí nos acompaña, y no grabado, sino que en vivo y en directo, es Uwe Rodeberg. Bienvenido, Uwe, a tu casa. Hola, muchas gracias, Ricardo, queridas auditoras y auditores, así que contento aquí de conversar un rato con ustedes. Sí, la cámara no alcanza a ver, ahí estoy viendo, pero anda Uwe con un montón de torpedos. Claro, porque vamos buscando algún tema, ¿no? Ahí se ven, mira. Vamos buscando algún tema, sí, están por ahí, y ahí podemos mostrar algunos más. Sí, ya. Sí, porque hay otro tema. Sí, porque uno
puede entrar, pero mira, voy a hacer un pequeño corolario nomás del que todos los años en la UIA, que es la Unión Internacional de Arquitectos, nombran una ciudad como la ciudad de la arquitectura. Y este año le tocó a Copenhague. Extraño, porque en realidad Copenhague es una de las ciudades que tiene mucho que ofrecer al respecto y que es una ciudad bien avanzada y que han resuelto muchos temas, digamos, de los cuales estamos bastante atrasados. Pero hay un tema como bien particular que yo lo rescaté ahí, porque ellos también tienen como 2 semanas en que hacen eventos y después son espaciados dentro de la ciudad. Pero esas 2 semanas de eventos ya pasaron. Y me llamó la atención un evento, porque hacen algunas instalaciones, hay invitados, hay conferencias, hay temas, y se habla mucho de futuro y cuál es el rol de la arquitectura en las ciudades del futuro, digamos. Pero había uno en particular que a mí me identifica mucho. Ustedes auditores saben, yo soy arquitecto de profesión, entonces siempre no soy arquitecto del paisaje, y había un evento que, yo digo, estamos evolucionando los arquitectos. Había un evento en que había 7 u 8 invitados arquitectos, vamos a decir famosillos o arquitectos de renombre, no me voy a acordar ahora, pero que tienen mucha obra y que han publicado y que se han ganado concursos. Pero en ese foro encuentro se podía ir a conversar con ellos, pero estaba prohibido hablar de arquitectura. Entonces era muy interesante, porque si uno se metía un poco en esa conversación, salían cosas de la vida de los arquitectos, sí podía uno llegar a... La pregunta máxima era como, ¿por qué llegaste a estudiar arquitectura? Digamos, ¿no? Eso se podía hacer. Y eso es como bien interesante, como el recorrido de que de repente hay desde la niñez hasta donde están parados hoy día, cómo llegan a elegir una profesión y qué cosas pasaron para que eso ocurriera, ¿no? Es bien interesante cuando uno se mete en esas... Son unas pequeñas autobiografías, ¿no es cierto?, pero que ya no se hablaba de obras, ni de arquitectura, ni de esa cosa como tan sistemática de los arquitectos de creerse dueños del mundo, ¿no es cierto?, y que cuando hacemos una obra, como que la obra cae del cielo y, bueno, que le caiga bien a todo el mundo, y el que no, que se joda, digamos, ¿no? Entonces, hay como pequeños guiños hoy día en el mundo que se está preguntando un poco el rol también de ese arquitecto todopoderoso, ¿no es cierto?, que sabe todo y que te trae el bien, casi como, ¿no es cierto?, porque estudió arquitectura y porque es un gran señor, digamos, ¿no? Sí. Mira, qué interesante ver estos eventos en paralelo ahí que se van suscitando. Y me acuerdo ahí, para agregarle un poquito de humanidad a esto, que hubo arquitectos famosos que en el momento de su muerte no eran tan famosos, pero había uno en particular, norteamericano, conocido como Louis Kahn, que hizo muchas obras también urbanas y obras grandes de arquitectura, no solamente en Estados Unidos, salió bastante. Le gustaba el encuentro con universidades, pero no le gustaba el hecho público. Y era tan fuerte que el día que murió, tengo entendido que es un terminal de buses, pero muere en un baño, nosotros en un ataque cardíaco. Y ahí encuentran su cédula de identidad, en el fondo estaba borrado con una lija, o sea, a él no le interesara que lo conocieran. Entonces nunca supieron quién se había muerto ahí, ¿no? Y era un tipo tremendamente famoso, o sea, con muchos libros, con muchos escritos, o sea, un tipo que los que estudiamos arquitectura siempre aparece como referente. Y ahí es donde es entretenido de repente meterse en esos factores como humanos, ¿no es cierto? Porque eso era atípico. Un arquitecto famoso que no le interesaba en el fondo mostrar su fama, ni quería que lo identificaran, ¿no? Claro. Él quería vivir su vida tranquilamente. Y llegó a ese tal que, eso está en algunas imágenes, que su cédula estaba como borrada con una lija, o sea, no existía su cédula de identidad. Increíble. Son interesantes esas historias, digamos, o sea, a propósito del non-architecture que era ahí en Copenhague. Mira, qué interesante. Bueno, la obra de Kahn expresa un poco esa personalidad, bien particular. Es que cuando uno se mete en eso, así como resaltar como el ser humano, qué es lo que hay en la obra y su historia, eso es bien interesante, como de investigar un poquito. A mí esas cosas sí me gustan. Como descubrir algunas facetas, quizás el más cercano hacia la gente puede ser Gaudí, que tenía un fondo religioso, pero igual es increíble cómo todo ese fondo religioso en algún momento
se transforma en un tema de estudiar la naturaleza. Claro. Y eso lo lleva a su obra, y él también, de verdad, que muere indigente, digamos, ¿cierto? Medio curado, ¿no es cierto? Lo atropella un tranvía en Barcelona, Sí. lo llevan a un hospital y nadie sabía quién era, ¿no? Y si uno dice Antoni Gaudí, quizás auditores, los que han podido viajar o mirar, está la Sagrada Familia, que es su gran obra, entre muchas otras, ¿cierto? Pero son obras muy particulares, que la verdad que si uno tiene la suerte de conocerlas, a mí por lo menos como arquitecto uno dice sí hay una sensibilidad, o sea, entender que alguien haya dibujado, porque tuve acceso a ver los planos, cada detalle de una obra que lleva 150 años de construcción y que no se termina. Ahí tengo una sospecha, sí, Ricardo, o sea, yo creo que no la quieren terminar, digamos, porque es para que tú vuelvas, ¿no? Yo tengo también una sospecha, pero de que no la quieren terminar porque las iglesias, tú sabes que para entrar a la Sagrada Familia te cobran una entrada. Sí, ya. sí. Pero no sé si te han cobrado alguna vez una entrada para entrar a una iglesia en otro país. ¿Recuerdas? Yo no. No. Se supone que cuando las iglesias están terminadas, Okay. Tiene un nombre, el cura algo le hace la bendice, tiene un nombre especial, y cuando ocurre eso, ya tú no puedes cobrar. Ya, puede Entonces, ser. Ahí no cobran. Claro, y se acabó el negocio, porque el negocio, bueno, se supone que el negocio es para seguir construyendo, digamos, Sí, lo que quedó, sí. pero bueno, pero son facetas interesantes, digamos. Sí. Hicimos un recorrido ahí de algunas personas más famosas dentro de la arquitectura. Sí, ¿no? Y bueno, lo que veníamos un poco conversando para traer hoy día al programa es justamente sobre la lluvia. No, tiene que ver con nosotros nos reíamos de eso al inicio, no por supuesto por lo que significa el fenómeno, ¿no? Sino por lo que es muy evidente que para las noticias habían construido toda una pauta al parecer Sí. con la lluvia, y como no llegó cuando ellos esperaban, se quedaron ahí con los reporteros en todas las calles, y se caía una ramita muy pequeña y hacían un contacto en vivo y se cayó esta rama, imagínense, le cae. O sea, fue muy obvio esa situación, pero lo que no es obvio y lo que siempre nosotros hemos conversado acá en el programa es justamente este tipo de fenómeno, pero tomárselo en serio, hablarlo en serio. Sí. Y yo, para partir aquí la conversa con Uwe, me voy a tomar de las palabras del presidente Boric ayer, que justo vi noticias ahí en un cambio como cuando uno cambia del YouTube al Netflix, pasé por la tele abierta y justo me topé con el presidente y lo escuché, él teniendo una opinión tan siempre de vanguardia en temas de cambio climático, pero no tan de vanguardia en la infraestructura pública. Sí, claro. Y él claro, no tiene por qué hacerlo tampoco, él es abogado o es egresado de Derecho, ¿no es cierto? Pero de una frase para que la coloquemos aquí en la mesa, porque dice, ya terminó nuestra infraestructura pública, los puentes, etcétera, los canales, todo esto de canalización de los ríos, etcétera, está quedando obsoleta, dice el efecto producto del cambio climático, lo cual hasta ahí yo concuerdo plenamente. Pero después dice, tenemos que construir mayores infraestructuras, así como obras públicas de infraestructura ingenieril más grandes todavía, porque esto ya el cambio climático no resiste con el desborde de los ríos y todo eso. Y chuta, no, o sea, el mundo va justamente al revés, o sea, el mundo desarrollado, es decir, se acabó la era de la infraestructura, de la gran infraestructura, se acabó la era también de la arquitectura como la pieza inicial para definir las ciudades, y es ahora la naturaleza y las soluciones basadas en la naturaleza las que deberían ayudarnos en conjunto con el diseño a solucionar o a estar un poquito más preparado para estos temas. Entonces, poner esto de manifiesto ahora, de decir cómo podemos iniciar este trabajo de priorizar a la naturaleza, y con eso quiero decir a los elementos naturales que se encuentran incluso adentro de nuestras ciudades, para combatir, mitigar, adaptarnos al cambio climático, para no ver estas imágenes que veíamos de
verdaderos calles transformadas en ríos, en donde además del obvio, ¿no es cierto?, drama humano que eso significa, es un costo tremendo en recursos. Así es, ¿no? El tema, o sea, yo concuerdo que sí la palabra infraestructura vale, pero cuando hablamos de grandes o mayores infraestructuras, yo creo que hay que tener un poquito cuidado. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, que justamente yo creo que es en el cambio de escala y el entender los fenómenos naturales un poquito mejor, es que podamos actuar. Y debemos actuar, ¿no es cierto? Que yo creo que es el mensaje finalmente, ¿no es cierto? Sí. Que llegó la hora de que lo tomemos en serio, porque creo que estamos, como han dicho mucho, esto no viene de mí, digamos, o sea, estamos muy atrasados con respecto a entender qué es lo que es el cambio climático, ¿no? O los efectos que efectivamente nos puede traer. Porque así como tenemos este problema ahora centro-sur, con muchos lugares anegados, con barro, con ríos desbordados, con gente sin casa, acuérdense que va a venir un verano de muchísimo calor. Entonces, ¿qué estamos haciendo realmente para ello, digamos, ¿no? Sí. O sea, estamos preparándonos, estamos pensando en algo, y esto roza todo. O sea, ciudades como Santiago se van a ver afectadas. Sí. Ahora, el mayor calor se produce normalmente en las zonas centro-sur, o sea, en lugares como Talca, Chillán, Linares, y ahí está pronosticado ya que vamos a tener temperaturas muy altas. Sí. Y no creer que estas temperaturas altas solo nos incomodan. Estas temperaturas cobran vidas. Hay que ponerlo en ese matiz. Entonces, yo veía, claro, de hecho por ahí tengo alguna imagen que me toca ir a los colegios, pongo algo de esto del cambio climático, y hay algo, una pequeña esperanza, que no significa que no nos ocupemos del sistema, pero si uno toma el mapa mundi, ¿no es cierto?, y lo pone plano, y pone la línea del Ecuador, sí es cierto que la superficie de mar que tenemos en el cono sur, o lo que es océano, es muchísimo mayor que la Tierra, la proporción, que lo que es el hemisferio norte. Entonces el calor podría estar un poco más mitigado en este hemisferio sur, claro, que en el norte, simplemente porque tenemos este regulador que es el mar, que ayuda bastante. Y que claro, tomémoslo como una buena noticia, esta vez nos tocó estar al sur del mundo y nos puede ayudar a que no lleguemos a esos 48, 49 y 50 grados promedio que tuvieron, por ejemplo, ciudades en Grecia y en Italia durante más de 15 semanas, o sea, perdón, más de 15 días, más de 2 semanas. Que cobró vida, como dices tú, sí, porque no estamos preparados para eso, o sea, ni nuestro organismo, que pasemos una noche entera tratando de dormir con 33, 35 grados, es casi imposible, ¿no? Sí. Salvo que uno gaste gas, gaste alguna cuestión para refrigerar, digamos. Claro. Y volviendo a ese tema de la infraestructura, justo leía en el fin de semana, creo que fue un pequeño reportaje en donde participabas tú sobre esta infraestructura vial que se quiere ampliar para subir a los centros de esquí acá en la capital. Entonces, ¿cómo tú ponías el contrapunto de decir, oye, tenemos que priorizar otras cosas antes que esto? Sí, que ese era un buen ejemplo, y que bueno que apareció la posibilidad de decirlo, porque efectivamente el Camino a Farellones tiene hace rato una concesión pendiente, lo vamos a decir así. Hay vecinos que están ahí peleando para que se haga este camino, pero parece que más que los vecinos hay una parte del camino que lo ocupa una minera. Y hoy día, pensando con lo que está sucediendo, de nuevo, ¿no es cierto?, el cambio climático, con las isotermas, que ya es una tendencia que están más arriba, ya Farellones, La Parva y Colorado prácticamente están pasando inviernos con muy, muy poca nieve. Y cuando cae nieve, la verdad es que casi siempre la lava una lluvia que viene después, o se va rápidamente con los calores que vienen después, ¿no? Yeah. Y eso hace que, como centros de esquí, se salva un poquito por la altura Valle Nevado, ¿no? Que está a casi 2.900 metros en sus puntos más altos, y ahí como que la isoterma todavía está, pero en el fondo también se va a quedar obsoleta en la tendencia que tenemos hoy día. Entonces, claro, ¿por qué vamos a ensanchar un camino, vamos a hacer un trazado nuevo, vamos a invertir, y todo el mundo que vaya para arriba al centro de esquí va a tener que pagar un impuesto, un peaje para ocupar una vía?
yo ahí en ese reportaje decía, oye, sí, es un bien de uso público, así que conviene, o sea, corresponde mantenerlo. Claro. Pero hacer una vía para algo que va a quedar obsoleto, salvo ahí como buen arquitecto puedo inventar muchas cosas, digamos, ¿no? Que se podrían hacer algo interesante arriba como para justificar algo. Durante el verano, sí, claro. Sí. Pero convengamos que no es como muy o sea, popular, claro. Hoy día no es prioritario cuando vemos lo que está pasando, que nos faltan puentes, que los terraplenes no dan abasto, que las cavidades de los ríos están chicas, que yo entiendo que cuando el presidente Boric habla de infraestructuras mayores, yo creo que se está refiriendo un poco a eso, a recuperar algunas contenciones, a recuperar, porque son inversiones altas, en algunas defensas, y claro, y quizás la palabra es, hay que volver en serio a revisar nuestra planificación territorial, porque al final, la verdad es que por mucho que existan hoy día mapas georreferenciados, sabemos que hay zonas de riesgo, sabemos los anchos que tenían los ríos hace 100 años atrás, tenemos muchos datos, pero no actuamos sobre ellos, digamos, o mal actuamos sobre ellos, o sea, como que siempre hemos sido permisivos, y como ha habido muchos años como de bonanza de aguas, o de muy poca agua, los últimos 3 o 4 años en esa zona ha llovido muy poco, más bien se ha hablado de una sequía prolongada. Claro, ocurren estos desastres porque nosotros no los entendemos, digamos, pero la verdad es que son fenómenos naturales. Sí. Entonces nosotros lo hemos convertido en desastre. En desastre, exactamente. Sí. Porque entre los sedimentos, entre las basuras, entre el mal uso de ciertos lugares, bueno, las construcciones que no están en lugares debidos, bueno, una serie de factores que hacen que los ríos aumenten su caudal y bueno, estemos viendo lo que ocurre. Sí, bueno, y ahí hacer como una precisión, ¿por qué no hablamos de desastres naturales? Por algo súper simple, porque si un aluvión ocurre en un lugar donde no hay viviendas, donde no hay presencia humana, es un hecho más del dinamismo natural, ¿no es cierto? Pero le decimos desastres, claro, cuando ahí en ese fenómeno natural está afectada algo de vivienda, de habitar, etcétera. Entonces por eso, claro, no hablamos de desastres naturales, sino que hablamos de riesgo, de desastre nomás. Bueno, y claro, ese es un punto bien que reitero, que bueno que pudiste hacer ese contrapunto, porque justo al lado tuyo aparece una opinión totalmente distinta. Sí, siempre es así. Sí, siempre es así en la prensa, es como que el blanco y el negro, no hay matices. Claro. Sí, pero bueno. Y bueno, presagiando un poco lo que iba a suceder hoy día, de que veíamos primero lo que ha sucedido en el centro sur, en donde hay desbordamientos de ríos, una serie de situaciones bien dramáticas, pero también bien evitables, que esa es la situación a la que íbamos. Proponer este tema, tú ya pusiste el ordenamiento territorial como base, ¿no sé si estoy absolutamente de acuerdo? O sea, ¿para qué hacer un asentamiento humano donde sabemos que va a quedar que puede ocurrir algún fenómeno, ¿no es cierto? Ya, pero incluso que eso ya sea preexistente, por lo menos, pero ¿cómo podemos mitigar, cómo podemos adaptar? Y ahí, interesante hablar contigo como director de las carreras de arquitectura y de arquitectura del paisaje, que también toman las temáticas de la ciudad, de la planificación urbana, del diseño urbano. En tu visión respecto a eso, de cómo deberíamos empezar a pensar esas situaciones. Sí, bueno, yo creo que tiene mucho que ver con un poco la presentación de este programa, desde la mirada, desde la arquitectura del paisaje, y poco a poco entender que tenemos que incorporar como elementos naturales o incorporar, sí, no es que sea forzoso, sino que tienen que empezar a hacer como de verdad generar equilibrios ecológicos, ¿no es cierto?, dentro de las ciudades. Y este tema rosa, así como me lo preguntas, rosa algo que ojalá que me resulte, que quiero aprovecharme acá de que nosotros tenemos, hoy día las dos carreras tienen un reconocimiento internacional, y quiero el próximo año, o quizá a principios del 25, no sé, a generar como un encuentro entre escuelas de arquitectura, pero traer algunos referentes de afuera, porque por ejemplo el tema de la Riva,
me sorprendió mucho el último informe que me llega, porque la carrera de arquitectura la tenemos acreditada con la RIVA, que es, para nuestros auditores, ese es el Colegio de Arquitectos de Londres, que tiene una parte académica que se dedica a acreditar escuelas, y que hubo un cambio bien radical en su postura de los criterios que ellos revisaban en la escuela con respecto a lo que viene ahora. Incorporaron cosas que no había antes. O sea, por ejemplo, el tema de generar una visión y una conciencia social sobre el hecho de la arquitectura en las ciudades, ¿no? Eso para mí, que venga de Inglaterra, ¿no es cierto?, y del centro de Londres, es una novedad, porque nunca antes habíamos hablado de este tema. Y segundo, agregan como un tema base que la enseñanza debe incorporar el tema cómo vamos a diseñar, en el fondo, voy a decirlo positivamente, a favor de todo el tema del cambio climático, ¿no? O sea, ¿y qué quiere decir eso? Que también vamos a tener que incorporar probablemente alguna tecnología, ojalá sustentable, porque detrás viene todo el tema que debe ser sustentable, ¿no? Claro. El tema, por ejemplo, de defendernos del calor, que parece que va a ser más tema que el frío, por lo menos en esta latitud, ¿no? Entonces, ¿cómo nos defendemos del calor sin que tenga que morir alguien o sin que tengamos que financiar ciudades como The Line ahí en Arabia Saudita porque ocupamos petróleo todos los días, gas, electricidad, y que finalmente le estamos dando plata a algún emir o alguien que puede inventar ciudades, ¿no es cierto?, sustentables en otros lados? Aquí acaba de ser una mezcla más o menos grande, pero a mí me fascinan como estas relaciones, porque me lo preguntó una chica en el Liceo 1. Cuando fuiste a una charla a presentar las carreras. Y en algún momento le presenté esta ciudad que están haciendo en Arabia Saudita, que tiene 7 kilómetros, o sea, 170 kilómetros de largo, en pleno desierto. Supuestamente es absolutamente sustentable, se está construyendo, no voy a entrar en detalles ahora, y la chica me preguntó, profesor, ¿y cómo se puede financiar? O sea, ¿cuál es la gestión que hay detrás de hacer una ciudad como esa? Mira, la pregunta. Tremenda pregunta. Eran de primero medio. Entonces, bueno, ahí vino esta respuesta. Cada día que tú estás alguien de tu casa va a comprar parafina, están ocupando gas, probablemente electricidad, porque hoy día mucha electricidad todavía la generamos por combustión, que usamos. La termoeléctrica sería menos mala, digamos, ¿no? Claro. Porque sería la producida por esa es la hidroeléctrica. No, la termoeléctrica todavía es de las más malas, porque usa petróleo en realidad, ¿no? O carbón. Claro, y cada vez que estamos ocupando transporte público con motores a petróleo, todo el tema de los autos, estamos cofinanciando algunos lujos que ocurren en otros lados, digamos. Mira. Y dentro de eso está la posibilidad de hacer este tipo de ciudades. O sea, esa es la respuesta que le di. Claro. Porque es impensable que alguien invierta en un experimento como ese sin tener mucha certeza de que efectivamente la gente lo vaya a comprar, a arrendar o se vaya a querer ir a vivir ahí. Y es bien loco eso, porque para quienes no conozcan ese proyecto, búsquenlo, se llama como La Línea, pero en inglés, sí. The Line. Ahí sale más fácil en el Google. Sí. Y es bien extraño porque va en totalmente lo opuesto. O sea, es como una sustentabilidad entendida separándonos de la naturaleza. Si cuando vean esa ciudad, que es una línea de unos metros de ancho, pero de 200 de ancho. 200 metros de ancho, con 2 cuadras. 170 de largo. Claro, 170 kilómetros de largo. ¿Y cuánto de alto? Eran como 100 metros, algo así. 200 metros. 200 metros de alto, es decir, es una barrera, un muro. 2 muros. Claro. Y que para ser sustentable te separan de tu entorno. Entonces es bien contradictoria la manera de entender la sustentabilidad. En oposición a ciudades como, por ejemplo, las que han ganado premios de ciudades verdes, como Vitoria-Gasteiz en España, que trabajan como una ciudad normal, solo que identifican sus elementos naturales, que pueden ser montañas, cerros, islas, pueden ser lagos, ríos, humedales, etcétera, y los potencian para que esos elementos naturales sigan ofreciendo
los servicios ecosistémicos de los cuales nosotros también nos beneficiamos, que son regulación de temperatura, incluso insumos, voy a ir a lo más rebuscado, los insumos para ciertas artesanías. O sea, hay ciertas artesanías locales que se han muerto porque el recurso natural es el que se ha mermado. Entonces, cosas tan increíblemente distantes como esas son las que nos pueden proveer el vivir en un entorno que considera a sus elementos naturales dentro de la ciudad. Y claro, uno piensa, pero una ciudad como Santiago, que yo nunca he visto un humedal aquí adentro, claro, no, están un poquito más lejos porque la cuenca del río Mapocho los ha dejado expuestos sobre todo hacia el norte, hacia el sector de Quilicura, de Batuco, de Lampa, todo ese sector, pero no hay que olvidarnos que tenemos una serie de esteros, de canales, que algunos son artificiales, otros son naturales, los esteros. Tenemos un gran río y otro flanqueándonos al sur, y nuestra gran gracia, además de los cerros e islas, todo un tramo de la cordillera de los Andes que es un ecotono, es decir, hay una conexión entre una reserva natural, que es sobre la Cotamil, y la ciudad, que es todo lo que está bajo la Cotamil. Entonces, uno diría, en Santiago también tiene un gran potencial para transformarnos en una ciudad verde, con infraestructuras verdes que sean capaces de adaptarnos y de mitigar efectos de cambio climático, como estoy seguro los que vamos a empezar a ver desde que empiecen a caer las gotas. Sí, yo creo que por ahí va. Yo creo que incluso a lo mejor hay que hacerlo así como tácticamente, no le va a poner el U táctico, sino que claro, vamos a tácticamente ir como generando algunos cambios con la oportunidad de hacer algunos conjuntos residenciales ligados a unos pequeños parques, claro, como reconstruir algunos lugares dentro del propio Santiago y no seguir extendiéndonos, por favor, sobre todo en la precordillera, que la tentación es grande, que no sigamos destruyendo esos ecosistemas, porque esos son vitales, que los respetemos, sí, si queremos. Bueno, y con estas reflexiones iniciales, nos vamos a ir a un entremedio musical ahí, con una artista mexicana que estuvo acá en Chile la semana pasada, después del fin de semana largo, estuvo acá en el teatro, en el Movistar Arena, creo que estuvo, Natalia Lafourcade, una tremenda artista mexicana, multiinstrumentalista y además cultivadora del folclore mexicano, así que es una mezcla bien especial, es como la Violeta Parra, pero con tintes de la Julieta Venegas, o sea, muy interesante esta artista. Para que la escuchen, nos quedamos con un sencillo que se llama Hasta la Raíz. Habitar es humano. Junto al arquitecto del paisaje y urbanista ecológico Ricardo Rivero Celis y las siempre interesantes cápsulas de actualidad del arquitecto Uwe Roveder. Bien, vecinas, vecinos, estamos de vuelta con Habitar es humano. Si echaron de menos la cápsula de Uwe, no se preocupen, está aquí en vivo y en directo. No es la inteligencia artificial, sino que es un humano, Uwe, no es una cápsula creada por el chat GTP. Estamos acá, sí. Estamos hablando, que ya sería como... Bueno. Claro, como tautológico. Sí. Oye, y aprovechamos de saludar a Felipe, que está ahí en Las Perillas, ¿no es cierto?, haciendo posible la magia aquí. Cada vez son menos perillas, pues son más botones ya, ¿o no? La tecnología avanza, después va a ser como una pantalla táctil y todo. A propósito, para no llegar a eso, porque me acuerdo, fue un recital y conocí al músico, el músico estaba probando el audio y el audio lo tenían como que lo manejaban con una pantalla touch, así, y no la achuntaba nunca, entonces que se echaba de menos la perilla para tener más sintonía fina. Así que oye, a eso yo creo que no vamos a llegar con la radio. Oye, y bueno, quería aprovechar también un tema del que Uwe se ha aquí inmerso, que es muy controversial porque yo diría que es una parte de la cultura chilena y latinoamericana incluso, que es
el tema de ser propietario. Y ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque para poder hacer realidad todo lo que hablábamos en la primera parte, tiene que haber un manejo, ¿no es cierto?, desde el sector central, el ordenamiento del territorio, etcétera, que involucra pasar por decisiones que afectan a la propiedad de las personas, sus casas, sus terrenos, etcétera. Y en Chile se da una situación bastante particular de concentración de la propiedad privada en pocas manos. Y eso es justamente lo que vamos a conversar ahora, porque si eso ocurre, estos grupos que son pequeños y concentran grandes cantidades de propiedades tienen mucho poder y por lo tanto pueden contrarrestar ciertas políticas que vayan en el bien común, pero no en el bien de sus intereses. Entonces, ahí hay un tema bien interesante. Y ahí, Uwe, cuéntanos un poco de ese fenómeno. Y entrar por ahí al tema, yo creo que es re importante, o sea, entender que, yo finalmente entiendo como esa especie de derecho de tener algo. No lo comparto mucho, lo entiendo, pero porque finalmente el suelo, yo creo que nos pertenece a todos. Podemos tener un convenio de arriendo, de ocuparlo, o sea, para mí lo más cercano es que yo voy a ocupar un pedazo de suelo por un tiempo. Claro, que es como, eso es lo importante, la seguridad de esa tenencia, ya sea en arriendo, en propiedad, como sea, pero es uno más lo que busca es sentirse seguro. Muchas veces yo hago esa pregunta de ¿por qué te compraste una? No, es que quería sentirme seguro de tener mi vivienda. Esa es la experiencia, el sentimiento que uno busca, mucho más yo creo que tener algo, ¿no es cierto? Me acordé de algo bien penoso, pero eso lo dijo Miguel Launer en alguna de sus conferencias, que hay mucha gente en Chile que se endeuda, que lo único que tiene en su cabeza es tener su casita para tener dónde morirse, tener algo para dónde caerme muerto. Sí. Y eso es como que no quiero morirme en la calle, no quiero morirme que otros me encuentren, sino que quiero morirme en mi casa. Sí. Y eso, bueno, eso ya es un tema cultural, pero vamos a entrar un poco a ver, creo que me voy a ir como al principio y al final de este pequeño reportaje que encontré, y ahí podemos seguir con la conversación, pero aquí hay datos duros. Hoy día en Chile existen 8,6 millones de inmuebles, pero solamente la mitad, 4,7, un poquito más de la mitad, son propietarios de ellos. O sea, ya hay o sea, ya sabemos que tenemos por lo menos 4 millones de inmuebles que son de un segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto propietario. Claro. Y ahí empieza un poco la distorsión, ¿cierto? Entonces, hoy día se está hablando en muchas partes del mundo en que efectivamente estamos transitando de ser propietarios a ser arrendatarios. Sí. Oye, déjame hacer un paréntesis porque esa cifra es muy interesante, porque lo que quiere decir es que la mitad de los inmuebles, ¿no es cierto?, en Chile son o de segunda vivienda o tercera o cuarta, o para hacer negocios, que es arrendarla a otra persona. Entonces es muy, muy interesante porque esa cifra en países desarrollados es muy distinta. En general la casa es para habitarla. Exactamente. Y cuando hay casi no existe la segunda vivienda. Claro. Por lo menos en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en otros lugares sí, pero en Australia probablemente también. Pero lo que quizás también importa, como sacarle, si hablamos que hay 4,7 millones de propietarios para 8,6 millones de inmuebles. Claro. Hoy día el déficit habitacional en Chile alcanza las 650.000 viviendas. Ya. Y ha ido creciendo en los últimos 7 años, ¿no? Entonces ahí también tienes este problema de la desigualdad, ¿no? Entonces, aquí en cifras, ¿no es cierto? No es un slogan. O sea, hay un problema, ¿cierto?, del acceso a la vivienda que se expresa en esta cifra. Entonces, claro, yo sé que esto está regulado en otros países, que uno llega hasta 3, 4 propiedades y ya el impuesto, ya lo que tienes que pagar no te conviene. Claro, entonces, claro, porque es un desincentivo. Exactamente. O sea, exactamente. Sí. Hay, claro. y eso es muy importante porque, y aquí conversamos un poco antes de entrar al aire, que acá
estas cosas no se pueden mirar desde una sola dimensión, y también uno comprende el por qué hay personas, no solamente grandes millonarios que tienen más de una vivienda, sino que hay personas que han hecho una modesta inversión, ¿no es cierto?, y tienen una segunda, una tercera vivienda para arrendar, pensando con eso, y muy legítimamente, que con eso van a poder complementar, por ejemplo, su jubilación, cuando llegue el momento de jubilar, cosa que se toca, claro, con otro sistema que no funciona, que es el de la AFP, pero por lo tanto el problema siempre va a ser multidimensional y hay que tomarlo desde ahí, y nosotros lo que menos queremos en este programa sería hacer un análisis únicamente enfocado en la vivienda, y quienes tienen más de una vivienda son unos insensibles, ¿no es cierto? Estamos tratando de explicar cómo estos fenómenos no se entienden desde otras, desde unas dimensiones en donde la vivienda primero es un derecho, segundo, la vivienda es para vivir uno, no como para tenerla de segunda, tercera, ni tampoco es para hacer negocio. Entonces, estamos realmente lejos de esa lógica de pensamiento debido a una serie de otras problemáticas que tenemos, ¿no es cierto? Que los sueldos son bajos, una serie de cosas. Súper interesante es ese inicio que hiciste, Uwe, y después hay otras cosas que se van develando también ahí. Van apareciendo varios datos, ¿no es cierto? Que es el otro dato es que por segmento, hasta el último, porque hablan de una vivienda, de 2 viviendas, y llegan a un segmento que son más de 6 viviendas. Hasta el quinto, hasta donde hay 5 viviendas, la mayoría, vamos a decir, son propietarias. Ya. En un segmento de género aparecen como propietarias. En ese segmento, que alcanza el 2,5 del total, o sea, hoy día en Chile hay más de casi 110.000 personas que tienen más de 6 viviendas. Esos son hombres. O sea, y ahí claramente está asociado al negocio inmobiliario, o a la inversión inmobiliaria. Y ahí hay algún fenómeno que incluso, o sea, aquí la legislación lo permite, pero hay un fenómeno que funciona un poco mundialmente. Mundialmente se hacen inversiones de este tipo donde lo permiten. Sí. Entonces tú, en Chile, efectivamente te podés encontrar con un gran edificio, no voy a decir ninguna comuna ahora en particular, con desde 200 hasta 500 departamentos, estas moles gigantes, en que la verdad que el dueño nunca estuvo acá en Chile, no conoce el edificio, y es un fondo de inversiones que está en Suiza, que está en Japón, en Tokio, no sé dónde. Sí se lo pasan a un administrador en Chile, que es el que aparece finalmente como administrando esto, y este administrador en el fondo hace el negocio de subarrendar. Y como el subarriendo, como hay demasiadas necesidades hoy día, como decíamos un poco, hay déficit habitacional por las razones que sean, sigue siendo un buen negocio, y la gente llega a pagar lo que estos inversionistas quieren. Y ahí, de nuevo, falla la ley, porque esto es un sinfín, digamos, de nuevo falla la ley, porque en Chile no hay afinada una ley de arriendos que permite que, y aquí sí vamos a anotar para que los auditores de repente yo creo que lo saben porque te ha aparecido muchas veces en los medios, que en el sector de Estación Central, que han hablado de los guetos, de todos estos edificios que casi no dejan calle, ¿no es cierto?, a la sombra, muy pegados uno a otro, con hacinamiento. En esos edificios no hay ningún control sobre los arriendos. Entonces hay departamentos de 40 metros cuadrados en que viven 12 personas porque se arriendan por cama. No, incluso en los lugares donde sí hay una formalidad en el arriendo, ¿no es cierto?, de todas maneras son en base a condiciones muy abusivas. O sea, uno no lo cree, pero en otros países, o sea, en muchos países, en Australia, en el mundo desarrollado en general, el tema del aval, por ejemplo, no existe. O sea, esto de que te pidan un aval para arrendar, pero sí, estoy demostrando mi ingreso, ¿por qué necesito un aval? O sea, eso es impensado. Lo otro, el cheque en garantía. El cheque en garantía se usa realmente como una garantía, es decir, como si entregaste el departamento y había un vidrio roto, bueno, eso se repara porque es una garantía, pero no
ocupo ese cheque para pintar todo el departamento, porque eso es parte del uso natural que tiene el departamento y eso lo tiene que asumir el dueño. Entonces, hay condiciones bien particulares en Chile en temas de arriendo. Ahora, vamos a por qué esta concentración, que como tú decías, hay fondos de inversión chilenos y fuera de Chile que tienen más de 100 departamentos, así como hay personas naturales que tienen, no sé, 6, 10, 17, 25 departamentos en arriendo, y uno diría, bueno, pero ¿por qué ahí hay un problema? Y para explicarlo en simple, hay dos situaciones bien problemáticas con eso, con la concentración, primero la concentración en pocas manos de las viviendas y con lo otro es con que las viviendas se usen para otros fines que no sea el habitar uno mismo esa vivienda, ¿no es cierto?, para el arriendo, para el negocio. Uno es que se tergiversa el precio de esas viviendas, porque quienes pueden acceder como grupo de inversión pueden tener unas condiciones muy particulares. Tienen grandes ingresos, por lo tanto pueden pagar altos dividendos, tienen espalda económica para generar pie, etcétera, y los bancos se van acostumbrando a eso y van subiendo las reglas del juego para el común de la gente. Y es por eso que uno se encuentra ahora con un departamento que tendría que ganar prácticamente 2 millones de pesos para acceder a un viviendo, siendo que ese nivel de sueldo lo tiene un 5% de la población. Entonces, hay dinámicas estructurales que hacen que la concentración de los departamentos en pocas manos generen estos problemas urbanos que se traducen finalmente en escasez de vivienda. Hay una oferta bien inflada de precios, tanto en arriendo como en venta. Sí, y algo bien claro en todo el análisis que acabas de hacer, agregarle un poco el tema cómo ha subido el costo del suelo, digamos, o sea, el metro cuadrado de suelo, que ahí volvemos a hablar también del fenómeno de la desigualdad, porque podría ser un hecho interesante que en Santiago de Chile, en el centro o en sectores acá centrales, el suelo valga lo mismo que en el centro de París o en el centro de Londres. Claro. Pero la gran diferencia es que el sueldo mínimo en Londres o en París es bien distinto al nuestro. Claro, entonces, 3 veces más para entonces es difícil como que no se produzcan estos fenómenos nosotros de vivir mal al final, de no habitar bien, si es que no tenemos alguna capacidad de controlar esto. Y no lo va a hacer el mercado. O sea, no lo hizo. No lo hizo, más bien nos tiene metido en un problema, ¿no? Que sé que se está avanzando con un banco de suelo, que se están derivando algunos suelos que pertenecían al ejército, o paños incluso que pertenecían a bienes nacionales. Se está haciendo un esfuerzo por juntar algunos paños y poder hacer proyectos habitacionales, y que lo interesante, ojalá que esto de verdad que sea una política nueva, se entienda que estos proyectos tienen un ancho que no es la vivienda, digamos, ¿no? Que tiene que haber un equipamiento, o que tiene que haber accesibilidad a buena locomoción, o que tiene que haber, y ahí volvemos como al inicio de nuestra conversación, que tiene que haber algo de naturaleza, algo de suelo, algo para respirar, para que no, yo digo, ojalá no seamos aquí los que anunciamos algo, ¿no es cierto?, porque las islas de calor ya existen en Santiago. Sí, si claro. Suben las temperaturas, bueno, aquí en nuestra universidad, nuestra escuela de arquitectura del paisaje, se está haciendo un proyecto muy bonito que podría ayudar a ese tema, ¿no?, que se llama Los Techos Verdes con Flora Nativa. Es un proyecto bien ambicioso que podría ayudar mucho a ese tema en particular. Sí. Pero para no derivarnos de los otros, del tema como de los números, cómo manejarlo, porque en realidad es difícil entrar, o sea, ¿cuál es la política pública que deberíamos implementar para que esto se autorregule, o por lo menos se regule un poco? Sí. Y no es fácil. No es fácil. Yo creo que, y saliéndonos un poco del área como arquitectura, urbanismo, arquitectura del paisaje, creo que la madre de las batallas son que los ciudadanos, que nosotros tengamos un ingreso que nos permita vivir en Chile. Así de básico.
O sea que el sueldo mínimo, por ejemplo, permita vivir en Chile y no sobrevivir, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando que, así como un paréntesis, con el profesor John, que lo hemos tenido varias veces acá, hablábamos del barrio Huemul, que ellos están trabajando allá con su curso, y en el barrio Huemul, del barrio en Yungay, en una plaza hay un teatro pequeñito, sí, muy similar a lo que había en el barrio Huemul, por ejemplo. Muy similar como los que había en muchos lugares, en Lota, etcétera. Valparaíso. Imagínate lo que significaba eso, de que en una villa más bien pequeña hubiese acceso a la cultura, es decir, esa persona pudiera acceder a la cultura con un ticket, con eso, por supuesto, se activa toda una escena cultural que incluye actores, montajistas, diseñadores de vestuario, iluminadores, sonidistas, etcétera. Y esa dinámica se ha perdido, ya no existe. Ya no existe. Y eso tiene que ver con que las familias, ¿no es cierto?, actualmente no pueden acceder a ese tipo de cosas porque apenas les alcanza para sobrevivir en muchos casos. Entonces, así golpea a todo esto, a todo el habitar urbano, podríamos decir, este tipo de situaciones. Es bien impresionante. Sí, y es complicado el tema, digamos, pero bueno. Hay que hacer un programa entero para eso. Sí, no, sí, es para analizarlo con un poquito más de cuidado y yo creo que se pueden encontrar soluciones. Sí. Siempre las va a haber, pero creo que claro, uno va llegando como. Yo creo que controlar el tema del suelo, y me acordaste de algo que lo dijiste acá, creo que algún programa lo conté, que tuve por la universidad la oportunidad de estar con el presidente de la Cámara de los Comunes de Canadá, y le hice una pregunta, ¿cómo hacían ellos, si tenían instrumentos de planificación para controlar los costos del suelo, para los diseños de nuevas viviendas, si era un derecho el tema de la ciudad, el derecho a la vivienda? Y me dijo, sí, mira, todo eso existe, pero sepa dónde va tu pregunta. La única forma de salir de los círculos en que ustedes están, y muchas partes del mundo, en Canadá tampoco tenemos todo resuelto, me dijo, sí. Me lo dijo bien, es que los sueldos alcancen para vivir. Claro. Así de simple, que alcancen para comer, para vivir, para dormir dignamente. Oye, quedémonos con esa idea final porque mueve todo el otro sistema, ¿no es cierto? Sí, así es. Y bueno, gracias a Uwe, ya vamos cerrando el Habitar es Humano y nos vamos con una canción muy bonita del folclore también mexicano de quien estábamos hablando, de Natalia Lafourcade, que se llama Soledad y el Mar, con los macorinos, que tocan la guitarra como los dioses. Así que nos vamos con eso, nos vemos el próximo martes. Hasta la próxima. Amigos, gracias que vinieron. Gracias. Estuvo muy lindo todo. Váyanse con cuidado. Gracias por los tamales. Claro que sí. ¿Otra? ¿Nos echamos otra?